Bé, de seguida seguim en la tertúlia analitzant què ha passat al Brasil, però abans fem una primera parada al Palau de l'Exposició de València, que celebra avui i demà el primer fòrum que debat sobre el paper d'Iberoamèrica en la mediació de conflictes internacionals. La cita reuneix exmandataris polítics i veus expertes en relacions internacionals. Hi participen, entre d'altres, l'expresident colombià Álvaro Uribe i l'ambaixador d'Ucraïna davant les Nacions Unides. Este fòrum l'organitza la Universitat per la Pau de l'ONU i saludem el seu rector, Francisco Rojas. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes hoy día. Señor Rojas, en las últimas horas hemos visto un asalto a las sedes de los tres poderes en Brasil, lo estamos comentando por parte de los seguidores de Bolsonaro. Le pedimos una valoración de lo que se ha vivido en Brasilia. Bueno, es un hecho muy grave, se copian los malos ejemplos. El presidente Bolsonaro, al igual que Trump, no reconoció el triunfo del presidente Lula, salió del país para no entregar la banda y promovió con su discurso un asalto equivalente al que hubo en los Estados Unidos. Es un hecho muy grave porque aumenta la polarización en Brasil y en toda la región. Los presidentes latinoamericanos, el presidente Biden, han dado todo su apoyo al presidente Lula, quien tomó una decisión de intervención federal sobre Brasilia. Es un hecho que queda en la historia, lamentable, pero que no afectará a la democracia en Brasil. En Brasil, la respuesta que hubo el presidente Lula es sobre la base de los instrumentos democráticos para mantener la democracia. Señor Rojas, usted lo está comentando, ha sido un esquema parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ha pasado en Brasil, la negación de los resultados electorales y la legitimación de los discursos golpistas. ¿Le preocupa la proliferación de este tipo de movimientos? Bueno, creo que ese es un tema que ocurre también en Europa, en algunos países europeos, donde la derecha y la ultraderecha están marcando ciertas tendencias políticas. Hay una alta polarización en el mundo. Esto tiene que ver con el impacto de las redes sociales, el impacto del discurso del odio que genera respuestas de este tipo. La democracia debe ser defendida con más democracia, con más fuerza en todos los países. Volviendo al foro que celebran hoy y mañana en Valencia, ¿qué objetivos se han marcado? El objetivo principal es poder tener un intercambio de ideas para ver de qué manera desde el ámbito iberoamericano se puede contribuir a la mediación, la concertación y la negociación en los conflictos internacionales. Creo que será un intercambio de ideas muy importantes en el cual tanto los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que lamentablemente por enfermedad no pudo llegar, pero envió su discurso, la intervención que tendrán otras personas, incluido el embajador de Ucrania en Naciones Unidas, la propia intervención y la visión desde la Universidad para la Paz. Esperamos que generen ideas que contribuyan para la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en República Dominicana a finales del mes de marzo. Señor Rojas, ¿y cuáles son los principales mecanismos de mediación que se pueden poner en marcha ante una situación de conflicto? Bueno, Naciones Unidas tiene una alta expertise en esto. Lo principal es que para que la mediación pueda funcionar se requiere la voluntad de las partes. Si no hay voluntad política de las partes de un acercamiento, esto no tiene avances. Y particularmente mi impresión es que en un grave conflicto como el de Ucrania, el problema está en que los principales actores hoy día no tienen la voluntad política para sentarse en la mesa de negociación. A su vez, hay exceso de mediadores, cosa que también complejiza la situación. Estamos viviendo un momento en el mundo en el cual las incertidumbres, las crisis son lo que marcan estas tendencias, particularmente el tema de la guerra en Europa, el cambio climático que nos pone a las puertas del antropoceno. En los noticieros de esta mañana
mostraban las inundaciones en Portugal, en algunos lugares de Salamanca y en otras partes. Vimos la grave inundación que hubo hace algunos meses en Pakistán o los tornados hoy día mismo en Estados Unidos, además de la desertificación que ocurre en forma paralela en otras partes. El cambio climático es la principal amenaza a la existencia misma de la humanidad. Y la herencia de la pandemia sigue estando presente. Es necesario tomar medidas para evitar que una nueva pandemia afecte directamente al conjunto de la humanidad. Solamente esos tres factores significan mayor inflación, más hambre, más inequidad, mayor inflación que provoca que haya tensiones en los distintos países. En los noticieros esta mañana volvían a informar del alza de los combustibles en el caso de España, pero eso mismo ocurre en todas partes, el precio de los alimentos, y eso provoca tensiones en las distintas sociedades, particularmente porque las inequidades en el mundo y las inequidades al interior de los países son muy grandes. Es necesario abordar estos temas de manera importante. Señor Rojas, hay una mirada claramente iberoamericana en este foro. ¿Qué puede aportar el mundo iberoamericano a las estrategias de resolución de conflictos? A ver, mi impresión es que primero es necesario que pueda haber una mayor concertación, un mayor diálogo en el mundo iberoamericano, porque América Latina está muy fragmentada, eso lo vemos con claridad en las distintas posiciones que han habido respecto al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hay por lo menos 4 sectores distintos en América Latina con posiciones diferentes. Es necesario concertarse, requiere un mayor diálogo con España, que en la última década estuvo bastante alejada de América Latina. Es necesario que este diálogo pueda mirar los nuevos desafíos y abordar respuestas adecuadas en este campo. Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de l'ONU, gràcies per haver-nos atès en les notícies del matí y que vaya muy bien ese foro en Valencia. No, muchas gracias por la oportunidad de compartir ideas, y los resultados de este foro podremos ponerlos a disposición para, a través de ustedes, tener una información más amplia para el público de Valencia y de toda España. Estarem atents a aquests resultats d'este foro. Són les 8:40.